En un pequeño poblado, rodeado de sabanas en el corazón de África, vivía Amina, una joven de espíritu libre y una determinación de acero. Su vida había sido todo menos sencilla y cada día era una lucha constante, como si el universo le estuviera poniendo a prueba. Desde pequeña, Amina había sido una niña observadora, curiosa por naturaleza, con un amor inmenso por su tierra y su gente. Sin embargo, en su ciudad natal, las dificultades parecían crecer como espinas a su alrededor. Su relación con sus padres era complicada. Mientras ella soñaba con explorar el mundo y aprender, sus padres querían que se quedara en el hogar, cumpliendo con las tradiciones que la habían moldeado. Su padre, un hombre firme y orgulloso, pensaba que los sueños de Amina eran una amenaza para la esta. A pesar de las discusiones constantes, Amina sentía un amor profundo por ellos y sabía que, a su manera, solo querían protegerla. La situación se tornó aún más complicada cuando el gobierno local decidió imponer nuevas normas que dificultaban la vida en su comunidad. La corrupción se extendía como una sombra. La gente vivía con miedo y desconfianza, y para Amina, esto era como ver a su pueblo enfermar. Protestar significaba arriesgarse a sufrir represalias, pero ella no podía quedarse de brazos cruzados. Organizó reuniones en secreto con otras jóvenes de su edad, planeando maneras de resistir y mantener viva su cultura sin someterse a las imposiciones injustas del gobierno. Por otro lado, Amina también enfrentaba el desafío de vivir en una sociedad donde las mujeres tenían que luchar constantemente. Los hombres del lugar veían con desdén su deseo de independencia y muchos intentaban imponerle sus propios ideales, esperando que aceptara casarse y seguir los caminos tradicionales. Pero Amina no se dejaba intimidar, y aunque las miradas de desaprobación eran constantes, su fortaleza interior le permitía mantenerse firme. Sabía que si cedía, perdería todo lo que era y todo lo que representaba. Como si todos estos problemas no fueran suficientes, el peligro también acechaba en la forma de animales salvajes que merodeaban el poblado, especialmente durante la noche. Las hienas, los leones y las serpientes se acercaban en busca de alimento, poniendo en riesgo a todos los que vivían en la aldea. Amina no tenía miedo. Había aprendido desde joven a respetar y entender a los animales. Sin embargo, sabía que otros en la comunidad no compartían su perspectiva y la amenaza constante era algo que nadie podía ignorar. A pesar de todos los problemas, Amina nunca perdió la esperanza. Cada mañana, al ver el amanecer teñir el cielo de tonos dorados y rosados, encontraba fuerzas para seguir adelante. Soñaba con un futuro donde ella y su gente pudieran vivir en paz, con igualdad y respeto. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Así, Amina se convirtió en una figura de cambio en su comunidad, inspirando a otros a luchar y a mantener la esperanza. Amina había oído hablar del bosque prohibido desde que era una niña. Los ancianos del poblado advertían que entrar allí era peligroso, pues estaba lleno de animales salvajes y espíritus protectores que no toleraban la presencia humana. Sin embargo, cuando la sequía comenzó a azotar el poblado y los ríos se secaron, Amina tomó una decisión arriesgada. Iría al bosque prohibido para buscar agua. Antes del amanecer, se adentró en el bosque, llevando consigo una pequeña cantimplora y una daga que le había regalado su abuelo. El bosque estaba lleno de sonidos desconocidos, y cada paso que daba le recordaba las historias que le habían contado. A medida que avanzaba, sintió la presencia de algo que la observaba. De pronto, una figura apareció frente a ella, una enorme leona de ojos penetrantes. Amina mantuvo la calma y, recordando las enseñanzas de su abuelo, bajó la mirada en señal de respeto. La leona la observó por un momento, luego dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Poco después, Amina encontró un arroyo escondido, donde pudo llenar su cantimplora. Regresó al poblado como una heroína, y aunque sus padres la reprendieron por el peligro al que se había expuesto, los aldeanos la miraron con admiración y respeto. Inspirada por su éxito en el bosque, Amina decidió que era hora de enfrentar al gobierno corrupto. Se enteró de que en una ciudad vecina había un grupo de rebeldes que luchaban contra las injusticias y defendían a los oprimidos. Una noche, sin avisarle a nadie, partió en secreto para encontrarse con ellos. Después de días de caminar bajo el sol ardiente y las estrellas,
llegó a una pequeña cueva donde los rebeldes tenían su base. Al principio, desconfiaron de ella. Era joven y mujer, y algunos dudaban de su valor, pero cuando compartió las historias de su comunidad y los problemas que enfrentaban, él logró ganarse su respeto. Los rebeldes le enseñaron técnicas de supervivencia, estrategias de organización y el valor de la resistencia pacífica. Van de su valor. Con el tiempo, Amina regresó a su poblado, llevando consigo el conocimiento que había aprendido. Organizó a los jóvenes y comenzó a crear una red de resistencia, ayudando a su gente a enfrentar las injusticias del gobierno. Sus actos pronto llegaron a oídos de las autoridades y Amina se convirtió en una figura perseguida, obligándola a ocultarse en la noche y vivir como una líder en la sombra. La vida de Amina cambió cuando escuchó rumores de que en el desierto, y más allá del horizonte, había un lugar llamado Oasis de la Sabiduría, donde se decía que los sabios del mundo se reunían para compartir conocimientos antiguos. Intrigada, y con la esperanza de encontrar respuestas y sabiduría, Amina emprendió un viaje solitario hacia el desierto. El calor era implacable, y las dunas parecían no tener fin. Durante días, caminó sin descanso, alimentándose de pequeños frutos y bebiendo con moderación el agua que llevaba con. Una noche, mientras descansaba bajo el cielo estrellado, escuchó un sonido inquietante, el siseo de una serpiente venenosa. Amina reaccionó rápidamente, logrando alejarse sin lastimarse, pero el incidente le recordó la fragilidad de su vida y la importancia de cada decisión que tomaba. Finalmente, después de semanas de travesía, llegó al Oasis de la Sabiduría. Allí conoció a ancianos de diferentes culturas que le enseñaron sobre justicia, equilibrio y el poder de la palabra. Aprendió que la verdadera fuerza no siempre venía de las armas ni de la lucha, sino del entendimiento y el respeto por los demás. Cuando regresó a su poblado, Amina ya no era la misma. Había crecido, no solo en conocimientos, sino en espíritu y sabiduría. Con sus nuevos conocimientos, unió a los aldeanos en una gran marcha pacífica para reclamar sus derechos. La gente de otros pueblos se unió a ella, y su movimiento se convirtió en algo tan grande que ni el gobierno ni los oficiales corruptos pudieron detenerla. Un día, mientras lideraba una protesta, apareció la leona del bosque prohibido, como si fuera un símbolo de protección y guía. Los aldeanos vieron esto como una señal de que la naturaleza estaba con ellos. A partir de ese momento, la leona se convirtió en el símbolo del movimiento, recordándole a todos que la libertad y la justicia eran fuerzas naturales imposibles de detener. Finalmente, con la presión de la comunidad y la resistencia pacífica de Amina y sus aliados, el gobierno cedió y comenzó a implementar cambios. La vida en el poblado mejoró y Amina se convirtió en una líder reconocida y respetada, no solo en su tierra, sino en toda la región. Amina dedicó el resto de su vida a enseñar a las nuevas generaciones sobre el valor del respeto, la sabiduría y el poder de la comunidad. Su historia se convirtió en una leyenda, y los ancianos contaban cómo una joven valiente había enfrentado no solo a los hombres y al gobierno, sino también a las fieras y al desierto. Amina siempre les recordaba que el verdadero coraje era el de enfrentar los miedos propios, y que, al hacerlo, podían cambiar el mundo. Después de que el gobierno comenzara a ceder a las demandas de la comunidad, Amina pensó que finalmente podrían vivir en paz. Pero una noche, un mensaje oscuro llegó al poblado. Era una carta anónima, amenazando con desatar el caos si Amina y su movimiento no desaparecían. Los aldeanos comenzaron a notar figuras sombrías merodeando en la oscuridad, y los animales salvajes parecían más inquietos que nunca. Amina reunió a los miembros más cercanos de su red de resistencia y decidieron que había llegado el momento de enfrentar esa última amenaza. Siguiendo las pistas, descubrieron que un grupo de mercenarios había sido contratado por antiguos líderes corruptos que no querían perder el poder. Estos mercenarios, conocidos como las sombras, tenían fama de ser letales y de no detenerse ante nada. Una noche, Amina y sus aliados decidieron emboscar a las sombras en las afueras del poblado. Fue una batalla feroz bajo la luz de la luna llena. Amina lideró a su gente con valentía, pero pronto se dio cuenta de que las sombras estaban bien entrenadas y tenían armas superiores. En medio del caos, cuando parecía que el pueblo estaba en peligro de caer, una figura conocida emergió entre las sombras,
Era la leona del bosque prohibido, acompañada por otros animales salvajes de la sabana. Era como si la naturaleza misma se hubiera levantado para proteger a Amina y su gente.